Buenas noches. Buenas noches. ¿Logran escucharme? Sí, doctora. ¿Qué Sí, tal? doctora. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, Sí. doctora. Bien. Entonces, buenas noches, alumnos. Soy la doctora Mayra Galindo, soy médico emergenciólogo del Hospital Almenara. El día de hoy vamos a hablar sobre intoxicación alcohólica y vamos a hablar sobre todo, los dos principales, el etanol y metanol. ¿Ya? Bien, entonces, ya iniciando con lo que es la intoxicación alcohólica. Bien, vamos a dar unas definiciones, ¿no? No, ya está. Bien, entonces, vamos a dar las definiciones. Primero, lo que es el consumo de riesgo, el consumo perjudicial, la intoxicación en sí y el consumo excesivo ocasional. Un consumo de riesgo no se refiere ya desde hace muchos años, catalogado como un consumo regular entre 20 a 40 gramos de alcohol en mujeres y de 40 a 60 gramos diarios en varones, ¿no? Esto puede acarrear riesgos, ¿no? Perjudiciales para la salud, ya sea en la parte neurológica, ¿no? O también va a repercutir en otros órganos. El consumo perjudicial ya no solamente va a afectar el patrón, ¿no? Su patrón de consumo, la parte neurológica, o sea, es decir, la parte de salud física, sino también la parte de su salud mental. Por ejemplo, la depresión como resultante de este consumo, ¿no? Bien, el promedio igual sigue siendo de 40 gramos diarios en las mujeres y más de 60 gramos diarios en los varones. La intoxicación se está definida como un estado, más o menos como una discapacidad funcional, psicológica y motriz, ¿no? Inducida por la presencia de alcohol en el cuerpo. Aún así, si hubiera niveles bajos, ¿no? del consumo, no necesariamente que tenga un corte de 40 o 60 gramos, sino por más que tenga un mínimo, pero que ese mínimo esté, digamos, repercutiendo en su salud. Ya acá no hay un valor, sino es que a mínima dosis ya hay síntomas en los pacientes. Y bueno, y el consumo excesivo ocasional, que es el hecho de estar bebiendo, ¿no? Por lo menos de 60 gramos, pero ya de forma más continua, ¿no? Bien, luego tenemos, como vamos a hablar, la intoxicación por etanol. Es la primera causa de intoxicación mundial y no es responsable del 50% de los accidentes de tránsito, ¿no? Hablando un poco de estadística, y es el primer problema de salud que se puede prevenir, ¿no? Junto con lo que es el consumo del tabaco. Entonces tenemos estas, digamos, estos dos factores, alcohol y tabaco, entonces hay mayor riesgo, ¿no? De hacer un accidente no solamente laboral, el tráfico, sino también va a repercutir en nuestra salud. Bien, luego conocemos que el alcohol etílico, no conocido como el etanol, o alcohol vínico, o el alcohol de las melasas, no es un líquido incoloro, volátil, de olor agradable, que puede ser obtenido por los dos métodos principales, ya sea la fermentación de los azúcares o un método sintético a partir del etileno. Esta fermentación de los azúcares, bueno, es un proceso más común para su obtención a partir de los masados de los granos, ya sea los frutos, ¿no? Las frutas, la miel, la leche, las papas en sí, en diferentes, ¿no? productos. Hablando también de epidemiología, ¿no? Cada vez es menor la edad de inicio del consumo de alcohol, ¿no? Acá, por ejemplo, en la sociedad peruana, el mínimo es de 13 años, ¿no? En América Latina es la segunda región en el mundo con mayor consumo per cápita de alcohol. Y eso también se debe a que no hay un control adecuado para las ventas de estos tipos de alcohol, ¿no? Por lo que hay la venta libre, ¿no? A libre demanda, y no hay un control sobre toda esta venta
para los menores de edad, en lo cual se ha visto de que este consumo por los menores de edad es más en la región de Lima y de Trujillo, ¿no? Obviamente esto ha provocado que más de 3.3 millones de personas murieran a nivel mundial desde el 2012 y estas cifras van en aumento. Y el Perú es el sexto país, ¿no?, en América Latina con mayor consumo de alcohol. ¿Por qué es importante eso? Porque cada vez, ¿no?, al menos en América Latina, se ve que las personas, ¿no?, de menor edad cada vez consumen más alcohol, y ya no solamente en pequeño volumen, sino cada vez más volumen, y más ahora, ¿no?, con estas tendencias las tendencias de los retos, del reto viral, que consumen no solamente alcohol, sino también ahora está de moda estos consumos de algunas pastillas, ¿no?, que están las benzodiazepinas, ¿no? Se van a escuchar en las noticias. Entonces, todo eso influye en los mismos adolescentes y dicen, bebe, mejor es que bebes y no te drogues, o mejor toma en casa. Pero siempre hay una inclinación, para este tipo de bebidas, y por eso de que los síntomas cada vez se ven en menores, ¿no? El metabolismo en sí, la absorción es netamente digestivo, un 80% en el duodeno y el ayuno, y el 20% en el estómago. Su metabolismo en el 90% es hepático, y el 10% se va a eliminar tanto en el sudor, en la orina y en la vía aérea, ¿no? En sí, en la vía aérea la concentración va a ser un 0.05% de la concentración sanguínea. Bien, por eso es que existen esos métodos para detectar la dosis de alcohol, ¿no? Sobre todo a nivel de las policías, ¿no?, en el tráfico. La absorción se va a ver afectada, uno, por la concentración, el flujo sanguíneo, ¿no?, en el sitio de la absorción, la velocidad de la ingestión, el tipo de bebida, ¿no? Porque de acuerdo al tipo de bebida es el porcentaje de alcohol, ¿no? Los alimentos, si es que lo tomas, como se dice, ¿no?, popularmente, con el estómago vacío, con el estómago lleno, ¿no? Entonces, todo eso se va a afectar en la absorción, ¿no? Y también algunas propiedades irritantes del etanol. Esta ingesta de alcohol, o mejor dicho, la concentración de alcohol en sangre, el consumo va a depender de la ingesta, ¿no?, la actividad del alcohol deshidrogenasa en el estómago, la proporción de la grasa corporal y la tasa de oxidación hepática. Los factores que van a afectar esta tasa van a aumentar la tasa de metabolismo, ya sea los antiácidos u otros fármacos, el consumo elevado repetitivo del alcohol, y también se ha visto en el sexo femenino, y disminuye esa tasa en el elevado consumo de grasa. El metabolismo. El metabolismo del etanol se va a realizar a través de tres vías, como podemos ver. Primero, ¿no?, tenemos la vía de la enzima alcohol deshidrogenasa, que va a ocurrir en un 90%, ¿no?, en el citosol hepático, pasando del acetaldehído al ácido acético, ¿no? Todo por el aldehído deshidrogenasa. Ya, esta es, digamos, la vía principal. Luego tenemos otra vía, que es el sistema microsomal oxidativo, ¿ya? Más que se va a dar por el citocromo CYP450 o el MEOS. Y esto ocurre entre un 8 a un 10%, y se lleva a cabo en el retículo endoplasmático del hígado, principalmente en el CYP2E1, que se activa en concentraciones altas de etanol, ¿no? ¿Y qué es lo que va a producir? Aumentar los radicales libres de oxígeno disponibles, contribuyendo a mayor estrés oxidativo y el daño celular. Y por último tenemos otra tercera vía, que es la peroxidasa catalasa, que ocurre entre un 0 a un 2%, y se lleva a cabo en los peroxisomas hepáticos, ¿ya? Este metaboliza el etanol al ácido acético. Sin embargo, su metabolismo va a ser limitado, pero la vía principal es a través del alcohol deshidrogenasa, ¿no?, en el citosol hepático. Ahora, de acuerdo a la neurobiología del consumo agudo del alcohol, se van a activar, ¿no?, ciertos sistemas. Eh, Se activa lo que es el GABA, ¿no?, el sistema de la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, el opioide y la adenosina.
¿A qué me va a llevar todo ello, esta activación o esta estimulación? Su efecto va a ser la sedación, la activación, náusea, la euforia, ¿no? Y la incoordinación y la sedación de estos pacientes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no solamente se va a activar un solo sistema, son varios sistemas y cada uno va a contribuir a sus efectos, ¿no? O sea, son varios, ¿no? Mira, imagínense, tenemos la noradrenalina, dopamina, serotonina, no me puede dar también simular a otros toxidromes, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a activar varios de estos sistemas. Estos criterios diagnósticos. Acá es muy importante el diagnóstico de intoxicación por el etanol porque se va a basar principalmente en una buena historia clínica y el antecedente del consumo. ¿Por qué? Como hemos visto en el caso, ¿no? En el caso clínico, ¿qué presentaba el paciente? Bueno, un trastorno del sensorio. De un momento a otro encuentran al paciente que se cae en un pavimento y lo llevan los bomberos a la sala de emergencia o la policía, quien sea, pero siempre hay ese antecedente, ¿no? Ha estado, se ha desmayado, ha perdido la conciencia, ha estado con mucho mareo, cefaleas y pérdida de conciencia, ¿no? Ha estado con muchos mareos, dolor de cabeza, vómitos explosivos, o estaba caminando y de un momento no podía pronunciar bien las palabras, ¿no? Y había desequilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué me puede simular todos estos síntomas? Me puede dar otro diagnóstico, me puede desviar, ¿no? Del camino. ¿Qué puede ser como diagnósticos diferenciales? Puede ser que sea un paciente estoy pensando a la cabeza, un DCB isquémico, ¿no? Si tiene disartria, ¿no? Desequilibrio, o de repente no hay fuerza motora, o hay la simetría facial, porque puede pasar también en las intoxicaciones por alcohol. Entonces, me está simulando otra patología, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? El trastorno del sensorio, se queda dormido, no me responde. Puede ser que el paciente también haya consumido algún tipo de otros fármacos, puede ser sedantes, barbitúrico, ¿no? Si tenemos el antecedente de que el paciente sea diabético, me puede simular un coma hiperosmolar. Entonces, si se dan cuenta, son varias patologías, ¿no? Entonces, dentro de ellas, pues, tenemos las encefalopatías y recuerden que siempre que tenemos las psicoencefalopatías. Si ese paciente viene, ¿no? Con trastorno del sensorio, ¿no? De lo que piensa una encefalopatía, ¿no? Estructural, puede ser un DCB isquémico, un DCB hemorrágico. Si el paciente ha estado con una cefalea intensa y vómitos explosivos, y trastorno del sensorio, podría pensar también en un T. O si hay fiebre, aunque de repente no es el caso, pero si hubiera fiebre, puede ser una encefalopatía séptica, pensando en una meningoencefalitis. ¿Qué otro? Puede ser paciente que sea cirrótico y probablemente las bilirrubinas están muy elevadas, o puede que el paciente no ha estado comiendo y tenga una hipoglicemia, entonces es una encefalopatía metabólica. Entonces, si se dan cuenta, nos está simulando otros tipos de patologías, pero si no tenemos ese dato del consumo, quizás no vamos a dar a la encefalopatía tóxica, ¿no? Dentro de ellas la alcohólica, encefalopatía alcohólica y dado por el etanol. Entonces, son varias cosas en que tenemos que hacer una muy buena historia clínica y también un examen físico, ¿ya? Si ya tenemos digamos, el antecedente ya del consumo de alcohol, pues no se olviden siempre pedir los niveles del etanol y también a su vez del metanol en sangre, ¿ya? Cuando sea necesario. Como le digo, todos estos síntomas de los mareos, ansiedad, disartria, porque todo se va a presentar en mi paciente, puede simular otras patologías, ¿ya? Entonces, para diagnosticar la intoxicación, a ver, para diagnosticar la intoxicación aguda, eh, del etanol se debe tener en cuenta, ¿no? El consumo reciente, la alteración de los signos vitales, el aliento alcohólico, los notamos estupor o coma. Ahora, aquí es importante un poquito, hablando de la historia clínica, hay que ser bien consecuente en lo que se va a escribir, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia clínica es un documento médico legal. Si el familiar o la persona que le acompaña menciona que ha estado en una reunión y ha estado bebiendo, ustedes tienen que poner, ¿no? Tercera persona o familiar del paciente,
¿no? Mencionan que el paciente estuvo en una reunión tomando, ¿no?, bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Y ha habido casos, ¿no?, que estos, cuando están en una reunión, hay personas desconocidas y supongamos que ese paciente, pues, le roban o lo pepea o pasa algo, entonces van, se dirigen a la historia clínica y van a buscar, a ver, acá el médico puso que estuvo viendo alcohólica. Como es una historia médico legal, el médico dice, usted estuvo presente, usted puede dar fe de ello, entonces le van a llamar como testigo. Entonces siempre poner, no, tercera persona indica, ¿ya? El aliento, igual lo mismo con el aliento alcohólico, ¿ya? Siempre poner, ¿no? Paciente no, este, no aparente con aliento alcohólico, deben poner. Y si pone el médico, tienen que poner todo, de la enfermera y todo, porque recuerden, es un documento médico legal y sobre todo cuando son pacientes jóvenes, ¿no? 30 años, siempre se agrega algo más, las drogas, y siempre va a haber un reporte policial, ¿ya? Va a haber cambios en la conducta que se desarrollan por el tiempo de ingesta, ¿sí? La atención, la memoria, el lenguaje, pues la disartria, que es lo más común. Va a haber alteraciones del equilibrio, coordinaciones, ¿no? Alteraciones del juicio. Por eso que se puede, ¿no?, pensar en otras patologías, ¿no? Incluso si es que tiene el antecedente de ser psiquiátrico, pueden también sospechar que sea una esquizofrenia, por ejemplo, si es que lo padece, que está descompensada, ¿no? Entonces, siempre es un poquito más difícil dar con este diagnóstico de intoxicación alcohólica porque debe haber este antecedente, debe estar escrito en historia para nosotros solicitar los exámenes porque nos puede simular a otras patologías. En los estadios de intoxicación, ah, cuando inician, ¿no?, con 20 a 30 miligramos por 100 mililitros, hay una sensación sí de bienestar, reducción del tiempo de reacción, una ligera alteración del juicio y la memoria, ¿no? A medida que a más dosis, ¿no?, o a mayor grado, ya la motricidad, el equilibrio se va deteriorando y va a haber mayor dificultad en las actividades mentales, no solamente mentales, las funciones intelectuales, el deterioro también de las funciones físicas, va a haber estado de euforia, y ya va llegando a 150, a los 200, ya la dificultad para deambular va a ser mayor, y luego viene ya la disminución de la percepción, la comprensión, luego viene ya el deterioro respiratorio, ya puede haber falla ventilatoria, 400, en 500 llega un coma profundo, y en 600 ya definitivamente va a haber, se va a sobrellevar o se va a dar lo que es la muerte, porque ya con mayores de 400, ya el estado del paciente ya va a ser muy crítico porque no solamente va a ser la parte neurológica, sino va a haber falla renal, falla respiratoria. ¿Por qué? Como me has explicado, en el metabolismo va a haber mayores radicales, va a haber mayores hidrogeniones y eso va a producir mayor acidosis. El diagnóstico por laboratorio, ¿no?, solicitar siempre las muestras o los niveles de etanol en sangre y a su vez también de metanol. También se puede solicitar los niveles de etanol en orina, ¿no? En sangre se puede realizar en las primeras 8 horas, ¿no? Y en la orina hasta las 24 horas, ¿no? Lo podemos determinar el metabolismo. ¿Qué otras cosas? Las transaminasas, y hay una relación del GOT con el GPT, ¿no? Que si el GOT, ¿no?, es 1.5 o 2 veces mayor que el GPT, ese sí es sugerente de una hepatopatía de origen alcohólico. Y otro examen, digamos, que tenemos es la transferrina deshialilada, pero muy difícil hay en los laboratorios, ¿no? A veces en los grandes hospitales tampoco no lo hay, pero sí también se ha asociado que esta elevación de esta enzima está muy elevado en lo que son los consumidores excesivos, ¿no? Ya consumidores crónicos, ¿no? No solamente consumidores agudos, sino también los crónicos. Y esta enzima, lo bueno es que pertenece elevada por lo menos un par de semanas, ¿no? Entonces, como que tienes para ampliar
cuando no se sabe bien el diagnóstico inicial, como que tienes tiempo, cuando tienes la sospecha, se solicita ese tipo de enzima porque va a estar 15 días. Pasado a veces la semana, quiero pedir, sacas de los niveles de etanol y metanol, probablemente se salgan negativos, probablemente, ¿no? Entonces, en los exámenes de ingreso, bueno, sobre todo emergencia, siempre los gases arteriales para ver que si hay una citosis metabólica, sus electrolitos, también su hemograma, la glucosa, el lactato, no se olviden siempre el perfil hepático, los niveles de etanol y metanol y su electro. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el laboratorio? ¿No? Todas las ciclos. Hipoglicemia, hipomagnesemia, hipocalemia, hipoalbuminemia, bueno, hipofosfatemia, ¿no? Y bueno, también tenemos el osmol-K aumentado, pero ojo, si es que este valor del osmol-K sale normal, no quiere decir de que no tenga la intoxicación alcohólica, ¿no? Que puede salir aumentado, puede salir normal, pero sí, pues sí hay todas esas hipos, ¿ya? Los niveles de etanol son confirmatorios del diagnóstico, ya pueden ser la saliva, en la orina, en el sudor, sangre, en el aire exhalado. Y la severidad del cuadro va a depender siempre, ¿no?, del volumen, ¿no?, de la ingesta, y la masa corporal, el sexo y la función hepática, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes cirróticos que vuelven, ¿no?, con la ingesta de alcohol, pues el problema se va a agravar, ¿no? Luego tenemos los efectos del alcohol en el cuerpo, a mayor, ¿no? Digamos, pero este sí el alcohol en aliento, ¿no? En lo que normalmente se realiza, ¿no? Los efectos típicos, relajación muscular, hasta mayor dosis ya tenemos la pérdida de la coordinación motriz, la pérdida general del balance y del equilibrio. Y bueno, y esto obviamente nos va a repercutir en los efectos en la conducta, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían, digamos, lo permitido, ¿no? Tenemos menos de 50 miligramos por decilitro, es asintomático, que es, digamos, el límite, ¿no? De 50 a 100, una ligera incoordinación. Y mira, mayor de 400, ya el paciente hace coma, un fallo respiratorio y muerte. Es una muerte clínica. Ahora, las medidas a tomar, ¿no? Va a valorar siempre el nivel de conciencia, la necesidad de prevenir la broncoaspiración o la depresión respiratoria. Y esto es muy importante porque muchos de los pacientes vienen, este paciente lo traen los bomberos, lo han encontrado en la calle, es borrachito, ¿no?, entre comillas, ¿no? Va y lo dejan, ¿no? Ya que se le pase. Pero no, ese paciente se puede aspirar con su mismo vómito y puede ser un paro respiratorio y por ende un paro cardiorrespiratorio. Por eso, mucho ojos con estos tipos de pacientes, ¿no? Ahora, en caso de que el bajo nivel de conciencia, se debe valorar la necesidad de protección de la vía aérea. Recuerden que en estos pacientes, si es que ya hay inconsciencia, no voy a inducir vómito, ¿no? Entonces, colocar una sonda nasogástrica para evitar, ¿no?, las aspiraciones o también pues un tubo de mayo, ¿no? Puede realizarse, ¿no?, el vacío del alcohol, ¿no?, el lavado gástrico, para así acelerar la recuperación del paciente y evitar el progreso de la gravedad de esa intoxicación. Hay que hidratar a este paciente, ¿no? Sobre todo puede ser hasta 3 litros en 24 horas, ¿no? Y administrar 100 miligramos de tiamina intramusculares, ¿no?, para evitar así la aparición de la encefalopatía de Wernicke, ¿no? Como, digamos, indistintamente, ¿no?, de la dosis ingerida. En la intoxicación aguda, vamos a ver las no complicadas, una intoxicación aguda con agitación psicomotriz y del coma alcohólico. Ahora, en la no complicada, el aliento es alcohólico, hay incoordinación psicomotriz de la marcha, hay vértigo, vómitos. Como le digo, esto me puede dar otro tipo de patología, ¿no? Puedo pensar incluso por un HCA, unas cefaleas que vienen con mucho dolor de cabeza y vómitos, ¿no?, explosivos. Puede haber un síndrome cerebeloso, no se puede confundir porque va a haber que ataxia o va a haber desequilibrio, ¿no? Y se pueden asociar también trastornos de la visión, puede haber
diplopia, alteración de la agudeza, disminución de la comunicación, también va a haber taquicardias, taquipnias, ¿no? Cuando hay intoxicación aguda con agitación psicomotriz, bueno, va a haber alternancia de las fases, ¿no? De las emociones, tanto la tristeza, agresividad, y hay afectación también de las funciones cognitivas, tanto la percepción, la memoria, la vigilia. Y bueno, el alcohol, como alcohólico, cuando ya sus dosis sobrepasan los 400 miligramos por decilitros, pero también se ha visto que con 300 también producen ese tipo de, ¿no? De comas, ¿no? Suele ser profundo, no hay signo de focalidad, hay hipotermia, hay midriasis bilateral, hipocorreactiva y hipotonía y abolición de los reflejos osteoporosos. Cuando el paciente ya tiene midriasis y en el AGA persiste la acidosis metabólica, la intoxicación es muy severa. ¿Ya? Quiere decir que ha ingerido más de 300 miligramos por decilitros de alcohol. También hay las intoxicaciones crónicas que van a afectar los diferentes órganos, ¿no? A la cabeza, el hígado, el tubo digestivo, ¿no? Va a haber las hepatitis alcohólicas, la cirrosis, las insuficiencias hepáticas. A nivel del sistema nervioso, va a haber los síndromes de abstinencia y eso produce lo que son las convulsiones, las psicosis tóxicas, ¿no? El síndrome de Wernicke, ¿no? La psicosis de Korsakoff, alteración de la agudeza visual. A nivel cardiovascular, puede haber hipertrofia ventricular, fibrosis, arritmias, hipertensión. A nivel del sistema endocrino, ginecomastia, atrofia testicular. A nivel pues, del síndrome de alcoholismo fetal, ¿no? Va a haber retraso en su crecimiento, microcefalia, un aspecto de la cara que está aplanada, ¿no? Y algunas cardiopatías congénitas. Mayor riesgo de cáncer, sobre todo la parte digestiva, y a nivel sanguíneo, pues va a afectar indirectamente a la hematopoiesis, produciéndose lo que es la anemia leve, ¿no? Como consecuencia de la deficiencia del folato. El tratamiento en casos leves, monitorización adecuada, la vigilancia estrecha de todas las posibles complicaciones, como los vómitos, las broncoaspiraciones, ¿no? Y los trastornos respiratorios. Sobre todo eso es clave. Como les mencionaba, a veces lo dejamos a un lado, este paciente ha tomado, déjalo ahí con su hidratación. No, hay que tratar de siempre de ver que no se aspire, ¿ya? Como esos pacientes han estado también mucho tiempo en ayuno, van a ser cuadros de hipoglicemia, así que hay que dejarles sus sueros con dextrosa, ¿no? Al 5%. Si es que hay náuseas, vómitos, los antieméticos, los protectores gástricos, evitar las hipotermias, ¿no? Si hay hipoglicemia y el paciente es un alcohólico crónico, no se olviden de administrar la tiamina, 100 miligramos intravenoso o intramuscular cada 24 horas, ¿no? No se olviden también poner a estos pacientes en el cúbito lateral izquierdo para evitar así las broncoaspiraciones. En casos graves, ¿no? Vamos a aplicar el mismo tratamiento de los casos leves, pero acá sí vamos a continuar con vigilar la vía aérea, ¿no? Podemos indagar también otros posibles tóxicos y utilizar lo que es la naloxona y flumazenilo en caso de dudas. Y otra cosa importante que en sí el etanol no tiene un antídoto, ¿no? La diferencia del etanol. Ahora, en estos casos no se recomienda el lavado gástrico en caso de intoxicación agudas y tampoco se recomienda el uso de carbón activado. A diferencia de otras intoxicaciones que han visto en las teorías anteriores, ¿no? El carbón activado en estos casos no. Ya mucho ojo en el momento de sus casos clínicos, los exámenes con casos clínicos. Entonces, haciendo un algoritmo, ¿no? De la intoxicación etílica, vamos a ver las manifestaciones de acuerdo al grado de alcoholemia, ¿no? A menor grado va a haber euforia, aumento de la sociabilidad, luego va a haber irritabilidad, inestabilidad y partido del sentido. De 1,5 a 2,5 gramos por litro va a haber agresividad, ataxia, la somnolencia, estupor, náuseas, vómitos. Mayor de 2,5, paciente ya en coma, hipotensión arterial, hipotermia, ¿no? ¿Y qué podemos, cuáles son las exploraciones, ¿no?
No se olviden el diagnóstico de las manifestaciones clínicas, en la parte biológica, etanol en aire aspirado, sangre u orina, el tratamiento, ¿no? Son medidas sintomáticas, los antieméticos, protectores gástricos o benzodiazepinas en caso de que el paciente esté agitado. Y bueno, no olviden siempre de colocar al paciente en el cúbito lateral izquierdo y nada por la vía oral. Traslado al hospital, si son casos leves, se puede hacer el manejo en el primer nivel de atención o en casa, pero si son graves, llevarlos inmediatamente a un hospital de mayor complejidad porque puede haber las complicaciones neurológicas, cardiovasculares y respiratorias, ¿no? Y de acuerdo a la dosis, el paciente puede ser paro cardiorrespiratorio. Ahora vamos a ver lo que es la intoxicación por el metanol, ¿no? El alcohol metílico es un líquido volátil, incoloro, tiene un olor y un sabor desagradable, no tiene unión a proteínas, ¿no? Y es conocido como el alcohol de la madera. Eh, Nuevamente en la epidemiología, en el Perú hay casos, muy pocos casos reportados, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿No? Porque muchos de estos pacientes ya vamos a ver por qué el metabolito, ya llegan en una etapa final, ya es una muerte inminente, donde se ha visto eso, sobre todo en lugares ¿no? de bajo nivel socioeconómico o las ventas informales, porque muchos de esos productos alcohólicos son adulterados, ¿no? Entonces, no es el alcohol etílico, sino también mezclan con el metanol, ¿no? Donde se ha visto más casos en el Callao, ¿no? ¿Por qué su consumo es alto? Porque es barato, por la mezcla tanto del etanol con el metanol. La absorción puede ser cutánea, por inhalación, por vía digestiva, que es la más frecuente a través de las bebidas adulteradas. El metanol se absorbe, ¿no? Ya sea como dije, la piel, inhalación, la vía digestiva. La absorción por vía digestiva es mucho más rápida, ¿no? Según el contenido gástrico, que va a variar entre 30 a 60 minutos. Y ojo, no se unen las proteínas, ¿no? Y la intoxicación se puede manifestar desde los 40 minutos post ingesta, ¿no? Debido a la transformación del ácido fórmico. Bien, entonces acá tenemos este esquema donde podemos ver que el metanol, acá en rojo y en negrito el etanol, que a través del alcohol deshidrogenasa, este metanol va al formaldehído y el etanol al acetaldehído. Luego, por el aldehído deshidrogenasa, el formaldehído pasa el ácido fórmico y el acetaldehído pasa al ácido acético. Y este ácido acético, como hemos visto anterior, esto pasa a lo que es a las tiosinasa, ¿no? Ahora, ¿por qué está en rojo? Porque una vez que se forme el ácido fórmico, va a formar lo que es la vía dependiente de los folatos, mayor hidrógeno iones, mayor acidosis y la muerte del paciente. Y ojo, no se unen proteínas, que eso hace de que el ácido fórmico esté más a través de la vía sanguínea. Entonces acá tenemos el resumen, ¿no? Tenemos que el metanol y el etanol, puesto que guardan importantes semejanzas en su estructura y propiedades, se metabolizan por las mismas enzimas, ¿no? Como se puede ver acá, y esta es la clave del asunto, porque la enzima que da el primer paso en la conversión del metanol en ácido fórmico es la alcohol deshidrogenasa, que también es responsable del primer paso en la metabolización del etanol, pero su apetencia por el etanol es 20 veces mayor que el metanol, ¿ya? Así que al suministrar etanol desplazamos hacia la función de estas enzimas. ¿Qué quiere decir eso? Por eso que, de acuerdo al metabolismo, ¿no? El antídoto para el alcohol metílico es el alcohol etílico, ¿no? Porque tiene mayor afinidad. Entonces, vamos a evitar, sí, vamos, pero igual vamos a intoxicarlo, sí, ¿no? Pero vamos a ayudar a que se forme ácido acético, porque una vez que forma el ácido fórmico, esto forma una vía independiente de los folatos y eso ya no hay, digamos, vuelta atrás, por así decirlo, ¿no? Es mejor, si hay intoxicación, tener el ácido acético que el ácido fórmico.
Ahora, las manifestaciones clínicas va a ser de acuerdo va a dar de acuerdo al periodo de latencia y el periodo de acidosis metabólica. El periodo de latencia es promedio de 12 horas, pero puede darse hasta las 24 horas. No hay una sintomatología específica. El paciente va a presentar los síntomas de embriaguez, pero también va a haber la cefalea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, incoordinación motora, lo mismo que la intoxicación por etanol me puede simular otros tipos de patologías, ¿no? Ese periodo, por lo general, no se va a presentar con acidosis metabólica, ya que el metabolismo del metanol no es tan rápido, ¿no? El periodo de la acidosis metabólica ya pasó por lo menos en las 24 horas, ¿no? Los pacientes ya presentan los síntomas más graves, no solamente la cefalea, las náuseas, los vómitos o el dolor abdominal, también ya hay la dificultad respiratoria, la respiración de Kussmaul, bradicardia, hipotensión, las parestesias, la debilidad muscular, convulsiones, ¿no? Si este paciente no recibe el tratamiento a tiempo, este cuadro va a progresar y presenta ya la ceguera, que va a ser obviamente irreversible, va a presentar shock, convulsiones, mayor convulsiones, va a haber quema de las neuronas, por ende mayor trastorno del sensorio, y la acidosis, la persistencia de la acidosis, que me va a dar falla renal, me puede dar falla hepática, me puede dar falla cardíaca, el paciente puede llegar a DOMS, ¿no? Una vez que llega a DOMS, muere. Todo por el ácido fórmico, que me va a formar radicales libres, y esto va en aumento. Los criterios de gravedad, los niveles séricos de metanol que tenemos son mayor de 50, la acidosis metabólica en cualquier grado, alteración de la visión, anormalidades en el fondo de ojo o la ingesta superior de 30 cc de metanol absoluto. Ahora, cuando un paciente dado cumple los criterios expuestos, los métodos de depuración estándar sí puede ayudar lo que es el lavado gástrico, aunque no tienen mucha validez, ¿ya? Ahora, la hemodiálisis es el sistema más efectivo para retirar el metanol y el ácido fórmico. Ahora, esta hemodiálisis se debe efectuar, ¿no?, de manera precoz, por lo menos dentro de las 10 primeras horas, ya máximo las 12 horas, y continuar por lo menos 5 días continuos, ¿no? Y se recomienda que hay que mantener hasta que el paciente esté consciente, es decir, cuando ya no hay acidosis, el paciente despierta, hay que mantener estas hemodiálisis diarias, ¿ya? El diagnóstico por los paraclínicos siempre va a haber acidosis metabólica, la intoxicación va a ser severa, el bicarbonato va a estar menor de 18, el pH por lo general va a estar menor de 7, el anion GAT va a estar elevado, se va a hacer la corrección, ¿no?, en el manejo médico con la infusión de bicarbonato, no hay mejoría. Recuerden, cuando hay acidosis metabólica, va a haber una pseudohipercalemia, por lo cual ustedes tienen que reducir el potasio, y va a producir que hay la hipocalemia, tanto por acidosis y por la hipocalemia severa. El paciente puede hacer arritmias, puede hacer bradicardia, sistolia y puede paro, ¿no? Entonces, se está haciendo el manejo, se está dando la infusión de bicarbonato, no mejora, persiste la acidosis, hemodiálisis. Aún así, si no tenemos la causa de esa acidosis, que sea por intoxicación por metanol, hay que hacer la diálisis, ¿no? El examen de rutina, los niveles séricos, sí o sí, del metanol o etanol, los electrolitos para calcular siempre el anion GAL, los osmolalidad, el hemograma, siempre buscar otras causas. Eh, el aumento de la amilasa no significa que el paciente esté cursando con la pancreatitis, ¿no? Eh, en lo que es la intoxicación por metanol, la amilasa sí puede estar elevada, ¿no? Pero si es que hay la pancreatitis, esto puede ser una pancreatitis necrotizante, ¿no? Por eso que hay que solicitar también su tomografía abdominal. Y bueno, luego de pasar las 24 horas que está con el paciente con encefalopático, no despierta, está con diálisis, no mejora, sigue la acidosis, siempre realizar una tomografía, ¿no?, incluso al ingreso, ¿no?, para descartar que no sea un TCD o un sangrado, ¿no?
Pero si es que ya pasa las 24 o 48 horas que puede haber, hay una evidencia de porosidad del putamen. Eso se ve por lo general a partir de las 48 o 72 horas. Cuando ya hay una hipodensidad en ese putamen, en el núcleo caudado, es porque es una intoxicación por metanol y ese paciente es un alcohólico crónico, ¿no? Y va a haber ese proceso. Una vez que hay, ya no va a haber mejoría en la parte neurológica, ¿no? El tratamiento siempre hay que considerar como la intoxicación es muy grave. En cierta forma tiene, ¿no?, un antídoto que es el etanol, como le decía, es dar mejor el etanol, llevar lo que sea, lo que son los acéticos, ¿no?, el ácido acético al ácido fórmico, ya que este tiene hasta 20 veces la afinidad por la enzima alcohol deshidrogenasa. Se ha visto que el fomepizol ha demostrado ser un potente inhibidor de la enzima del alcohol y con concentraciones en plasma de 0,8 miligramos, ¿no?, por litro, que han demostrado la inhibición de alcohol deshidrogenasa. El lavado gástrico se puede realizar, ¿no?, hasta las 2 primeras horas de la posingesta. El etanol va a bloquear, como le digo, la formación del formaldehído y del ácido fórmico, que es lo que estamos requiriendo, y puede administrarse tanto por vía oral o intravenosa, ¿no? El fomepizol, que también se ha visto que va a inhibir, ¿no?, al alcohol deshidrogenasa y por lo tanto, ¿no?, no va a formarse el formaldehído y el ácido fórmico, ¿no? La alcalinización de la orina. Ahora, acá, ojo, ¿no? Es mejor hacer la hemodiálisis que está realizando, o la diálisis peritoneal, o la diuresis, porque alcalinización de la orina significa que hay que dar infusión de bicarbonato, que está bien, ¿no?, porque hay una acidosis metabólica, pero ojo, si es que persiste la acidosis o el bicarbonato menos de 18, ya no me va a resultar, ya no me va a mejorar esa acidosis, ya la hemodiálisis. Se ha visto que también el uso de ácido fólico va a incrementar la degradación del ácido fórmico en agua y en CO2 y podría reducir la gravedad de las lesiones oculares, que es lo que queremos, porque acá en el metanol lo que le está complicando es su metabolito final, que es el ácido fórmico. Y bueno, la hemodiálisis, que nos va a ayudar a, bueno, a liberar a todos esos metabolitos. El antídoto es el etanol. ¿Cómo se va a preparar esto? Eso, ay, hay la preparación, tomar 50 cc del etanol al 96%. Existen las ampollas, no lo tenemos apenas en el hospital Almenara, pero sí lo podemos preparar con, ¿no?, con el alcohol común, ¿no?, con el etanol común. Pero en sí la preparación es tomar los 50 cc de etanol al 96% y 450 de la dextrosa al 5%, para llevar esa concentración al 10%, es decir, 1%, que es igual a 100 miligramos. En adulto, 10 cc por kilo, y esa es la dosis inicial. El mantenimiento, ¿no?, de 1 a 1,5 cc por kilo hora, ¿no? Lo que se logra es llevar las concentraciones de metanol a un 20 miligramos. Eso es ese es el objetivo, ¿no? Y el pH que se haya normalizado, ¿no? Por lo menos en su valor promedio de 7,4. De no contarse con esas ampollas que les mencioné, se podrían usar las bebidas, sobre todo las bebidas, ¿no?, ese etanol transparentes, ¿no? Por ejemplo, un pisco, ¿no?, que hemos usado muchas veces el pisco en los hospitales, que su grado de alcohol es entre 30 y 45, ¿no? Las dosis de carga, 700 miligramos, ¿no?, por kilo, y la infusión va a ser 70 miligramos por kilo hora. Cuando se administra el fomepizol, igual el objetivo es alcanzar las concentraciones plasmáticas hasta 10 milimol por litro. La dosis inicial va a ser de 15 miligramos por kilo, seguido de una dosis de 10 miligramos por kilo cada 12 horas por 4 dosis, hasta llevar el metanol como objetivo a menos de 20 miligramos por decilitro. En pediatría se va a utilizar la misma dosis y el fomepizol es un fármaco dializable, por lo tanto, si es que se va a realizar mientras están en la diálisis, hay que continuar con la administración de este medicamento. Entonces, lo que hay que recordar de acá, del metanol, es que, si bien es cierto, tiene un antídoto que es el etanol, pero lamentablemente, si no lo detectamos a tiempo, porque puede simular otras patologías, su metabolito final, que es
es el ácido fórmico, pues es el que me va a producir mayor acidosis y por ende la muerte inminente de ese paciente. Esas son las fuentes de información y esa sería todo. Gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctora, ¿cuál sería la vía de administración del etanol? Ya. Puede ser oral o endovenoso, pero muchos de estos pacientes, como ya están contrastados en el sensorio, endovenoso, ¿no? Puede ser endovenoso o también la oral, pero por la sonda nasogástrica, ¿no? O sea, no necesariamente que esté despierto, sino por sonda nasogástrica. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces si no hay... dígame, ¿sí? La tiamina solo se produce cuando es un paciente alcohólico crónico Solo en los alcohólicos crónicos, ¿no? y solamente para evitar la encefalopatía de Wernicke o qué más. Nada más. No, eso, la tiamina no es para que me libere algún metabolito, y no. Solo es para evitar la encefalopatía de Wernicke. Ya, doctora, muchas gracias. Veo una pregunta en el chat, creo. Doctora, una consulta. ¿El fomepizol es un antídoto de metanol? Sí, ¿no? Pero es el antídoto del etanol y podemos usar también el fomepizol, pero no lo tenemos, ¿no? Por eso usamos el etanol. Creo que veo otra pregunta de hemodiálisis, un ratito. Sí, si es que hay la acidosis, pero acá dice, mejor usar etanol y no el fomepizol. No, se puede usar ambos también, ¿no? El etanol y el fomepizol. No hay ningún problema. El antídoto sí es el fomepizol, pero también puede funcionar el etanol. Recuerden que tenemos el fomepizol va a competir con el alcohol deshidrogenasa, entonces por lo tanto ya no se va a producir los metabolitos. En cambio el etanol, si bien va a competir, pero al final va a convertir sus otros metabolitos, pero va a llegar a ácido acético. Con el fomepizol ya no se convertirá en más metabolitos, ya lo compite. No va ni ácido acético, ni tampoco va al ácido fórmico como metabolito final, ya con el fomepizol, porque ya lo va a inhibir al alcohol deshidrogenasa. El etanol, en cambio, si bien es cierto, va a competir con con el metanol por el alcohol deshidrogenasa, para no convertir al ácido fórmico, porque el etanol, recuerden, que su vía, ¿no? va a finalizar en lo que es el ácido acético, ¿ya? Por eso lo ideal sería el fomepizol, pero no lo tenemos, así que usamos el etanol. Y la segunda pregunta que dice la hemodiálisis, ¿está siempre indicada intoxicación por metanol? Sí, si es que hay una acidosis metabólica persistente, sí, hay que realizarle a ese paciente, porque ya el manejo médico no está funcionando, tengo que usar sí o sí la hemodiálisis. Ya, no hay forma en las primeras horas, ¿cómo discriminaríamos entre una intoxicación por etanol y metanol? No hay una forma, pero la intoxicación por metanol es más agresiva. Van a encontrar los pacientes con una midriasis que son, digamos, poco reactivas a reactivas, ¿no? Y la acidosis metabólica persistente, que ya por más que le des la infusión, persistente significa que hasta las 4 primeras horas, ¿no? Si no ha mejorado el AGA, porque cada hora, cada 2 horas vas a tener que estar sacando el AGA para ver cómo va la acidosis. Si en las primeras 4 o 6 horas persiste la acidosis, es muy probable, ¿no? Que la intoxicación sea por metanol, ¿ya? El ácido, esa es la única forma. Y bueno, y las pupilas midriáticas que van a ser de poca reactivas o a reactivas. Eso podríamos diferenciar por etanol y metanol. En el etanol la acidosis metabólica sí, sí lo hay, pero con un manejo médico de la acidosis, esto va a ir mejorando, a diferencia del metanol que no. En caso del SERUMS, no hay forma, ¿no? De poder realizar, al menos sacar el metanol ni etanol, ¿no? Porque incluso acá en Lima no todos los hospitales tienen ese laboratorio. Por ejemplo, en la Almenara tenemos que llevarlo al laboratorio que está al frente, que es de San Marcos, ¿no?
Loaiza sí creo que tiene ahí mismo dentro del hospital, porque ahí también tiene su laboratorio de San Marcos. En el Perú, en el caso de ustedes, y que si van a la sierra, bueno, en la selva también se ha visto, ¿no? En las fiestas patronales van a haber bastantes casos, ¿no? De la intoxicaciones por alcohol, ¿no? Y van a ser más metanol y órganos fosforados, así que estén bien atentos en el tratamiento de los órganos fosforados por los cultivos de papas que realizan ahí en la sierra. Así que hagan su resumen, cómo lo van a hacer, pero en caso del tema de ahora, no va a haber forma de que saques metanol y etanol porque no hay un laboratorio cercano. Lo que sí tienes que hacer el paciente es, son tus medidas, tu ABC siempre, tu hidratación, ¿no? Tus cloruros. Si tienen dextrosa al 5%, sí se lo van a atender, sobre todo si son centros médicos, porque el paciente va a estar con hipoglicemia. Ojo, tampoco no van a tener laboratorio, más si están en puestos de salud. Por eso, cloruro, van a tener también su dextrosa, ¿ya? La dextrosa al 5%, como su hidratación con sus electrolitos, porque estos pacientes hacen todas las hipoglicemia, hipocalemia, hipocalcemia, hiponatremia, ¿no? Tampoco van a tener tiamina, lo que sí van a tener son cloruros, su dextrosa al 5%, ¿no? Y lo que sí van a tener también es su diazepam por si hace convulsiones. Y con eso referirle a un hospital de mayor complejidad. No se olviden siempre la vía aérea, colócalo en una sonda nasogástrica porque no puede haber broncoaspiración, ¿ya? ¿Qué vas a sospechar de intoxicación? Sí, por los antecedentes, por las fiestas patronales, ¿no? Y llevarlo inmediatamente. Y algo que te va a ayudar son las pupilas, ¿ya? Las pupilas van a estar mitriáticas. Y mientras esperemos que la acidosis baja, se le administre antídoto o es mejor lavado gástrico. El lavado gástrico de las 2 primeras horas, ¿ya? El antídoto, claro, está pasando el fomipizol, puede estar pasando también el etanol y a la vez el hemodiálisis. Recuerden, como mencioné, durante la hemodiálisis, el fomipizol, como es un producto dializable, se va a perder, por eso que se aumentan las dosis, ¿no? Las infusiones, ¿ya? Así que mientras están en hemodiálisis, puede estar con la infusión tanto del étano y el fomepizol si lo hubiera. ¿Alguna otra duda, preguntas? Bien, entonces si no hay más preguntas, espero que haya quedado claro y de verdad hagan buen resumen tanto de los órganos fosforados y de alcoholes, porque eso es lo que más van a preguntar en Serum, ¿sí? Mucha suerte, éxitos, futuros colegas. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta luego, doctora. doctora, gracias. Gracias, doctora. ¿Logran ver la diapositiva? Sí, doctora. Sí, doctora. No se puede ver. A ver. Buenas noches. Yo soy la doctora Naldia Paza, soy médico emergenciólogo del Hospital Almenara y bueno, esta vez me ha tocado hablarles sobre la intoxicación por organofosforados. Vamos a tocar los temas sobre definición, epidemiología, fisiopatología, el cuadro clínico, las complicaciones y el manejo. A ver, si ustedes ven la imagen que les puse allí proyectada, ¿qué puedes ver, por ejemplo, Grace? ¿Qué ves en la imagen que les estoy mostrando? Buenas noches, doctora. Estoy visualizando insecticidas. Disculpa, si los demás pueden bajar su audio, por favor, para que se pueda escuchar. ¿Se me escucha bien, doctora? Sí. Se ha entrecruzado con otra reunión. Se visualiza insecticidas, doctora. ¿Qué más? ¿Qué más visualizas? Aerosoles, ¿no, doctora? ¿Qué Y más? también un trabajador. Vemos que hay un trabajador allí, un señor,
de la chacra, haciendo su Pero no arroz, tiene, ¿no? Porque ese es un sembrío de arroz. Y bueno, está fumigando, no probablemente tiene algún un adecuado, insecticida, ¿no? sí, doctora, y no tiene un adecuado equipo de protección. Exacto, eso es lo que quiero mostrar, que no tiene un adecuado equipo de protección, está con un gorrito, quizás pueda verse aquí con una máscara simple, ¿no? Si vemos, discretamente. Esa es nuestra realidad, eso es lo que nosotros vivimos actualmente aquí en Perú, salvo ciertos lugares, ¿no? Que probablemente sí ya estén más organizados en lo que es prevención y cuidado de los riesgos laborales, ¿no? ¿Y qué ven en esta imagen? Alguien del grupo Ornella creo que está, ¿no? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a diferencia de la foto anterior, esto sí es una persona que está totalmente equipado, o sea, en protección. Se dan cuenta que tiene todo un equipo, está con un mameluco, está con una máscara bien protegido, está con guantes y está haciendo la fumigación de un sembrío. Vamos a poner árboles de vino, de algún fruto. Pero todo esto es, si se dan cuenta, la realidad que vivimos es una y otra es otra realidad en otros países, ¿no? Donde les dan mucho más protección a la gente que se encarga de fumigar estos sembríos. Entonces, los organofosforados son compuestos que están dentro de los insecticidas o todos los compuestos de agrícolas, ¿no? Entonces, quiero volver a esta nueva diapositiva, quiero resaltar nuevamente lo que es la intoxicación por organofosforados. ¿Y cómo la podemos definir? Primero, antes de definir qué son los organofosforados y qué son los carbamatos. Si bien la exposición va más enfocada a lo que es organofosforados, sin embargo, los carbamatos, al igual, también son insecticidas. El más común son los raticidas, ¿no? El más común raticida es el carbamato. ¿Y por qué les he puesto aquí, en esta diapositiva? Porque quiero resaltar el hecho de que, a ver, lo que quiero es resaltar las diferencias entre uno y lo otro y que ambos producen los mismos síntomas o síntomas muy similares. Déjame bajar esto, ya. Entonces, los organofosforados, al igual que los carbamatos, son plaguicidas. Los dos son plaguicidas. También tienen compuestos, son insecticidas. Los organofosforados son ésteres de ácido fosfórico. Inhiben ¿a quién? A la enzima acetilcolinesterasa, al igual que los carbamatos. Los carbamatos también son plaguicidas, inhiben a la enzima acetilcolinesterasa. ¿Cuál es la diferencia? Lo marqué allí, y hice un subrayado amarillo, en el cual se ve que el organofosforado que tiene unión con la acetilcolinesterasa es de forma irreversible. Y los carbamatos tienen la inhibición es de forma reversible. ¿Qué significa esto? Podría decirse, como expliqué, que el efecto de los carbamatos algo leve, ¿no? Porque la unión entre el carbamato con la acetilcolinesterasa es de forma reversible. Eso es lo que diferencia el uno del otro para la realización de todos los síntomas y la cascada de síntomas que va a producir. Entonces, tanto los organofosforados como los carbamatos se caracterizan por esto. Son liposolubles, se absorben por todas las vías. Ahí quiero resaltar lo que es piel. Vemos al señor que no está cubierto por piel, vía inhalatoria, que no tiene la protección adecuada a nivel, que no tiene una máscara adecuada, vía oral, sobre todo cuando hay contaminación de alimentos y se llevan los alimentos a la boca. Eso es cuando hay una intoxicación, pero también ha sido usado con fines suicidas y eso vemos en el hospital muy seguido. ¿Cuál es el efecto de estos compuestos insecticidas, plaguicidas?
El efecto en realidad es inmediato, mira, tan rápido que viene entre los 5, de los 5 minutos y puede durar hasta las 6 a 12 horas. ¿Y cuál es lo típico que nos va a producir estos compuestos? Es el síndrome colinérgico, ese es en una etapa aguda. Algo adicional con los carbamatos es que no penetran la barrera hematoencefálica. En este caso, las diapositivas. Dentro de lo que es la epidemiología, se ha visto que dada la situación, en el mundo aproximadamente se ha detectado que hay 3 millones de personas que están expuestas a compuestos organofosforados y carbamatos. Y aproximadamente cada año se llega a unas 300.000 muertes, imagínense. Hay un estudio que han hecho en Estados Unidos donde hay más de 8.000 exposiciones, pero esto es en Estados Unidos, a estos agentes en el año 2008. Y esta exposición resultó ¿en qué? ¿En qué cantidad de muertes? De 8.000 expuestos, hay solo 15 pacientes se mueren, pero eso es en Estados Unidos, nuestra realidad no es esa. ¿Qué más quiero resaltar? Que la toxicidad generalmente resulta por un hecho accidental, ¿no? Imaginemos que hayan caído restos de un insecticida en los alimentos. Generalmente es accidental. Nuestra realidad, en muchos casos, se da de forma intencional, con intención suicida. Otras posibles causas por la intoxicación por organofosforados y carbamatos, obviamente incluyen la ingestión de frutos, de harina que están contaminados. La mayor parte es por ingesta accidental. Por ejemplo, aquí quiero resaltar que los agentes específicamente relacionados a envenenamiento son estos insecticidas carbamatos, el metomil y el aldicarb. El aldicarb es un compuesto es un carbamato que se encuentra en los raticidas. No sé si han escuchado del famoso campión. Y es uno el campión es uno de los compuestos que son usados para fines suicidas. Muchas personas en afán de quitarse la vida consumen el raticida, el campión, ¿no? Es un ejemplo, que tiene como componente principal el aldicarb, pero este aldicarb es un carbamato y está dentro de los compuestos que inhiben la enzima acetilcolinesterasa, pero de forma reversible. Otro de los tipos de organofosforados está los más típicos, ¿no? Lo que voy a resaltar es el paratión, el fentión, el malatión, el diacinón y el dursban. Y hay otro tipo de organofosforados, el dursban, que lo vuelvo a resaltar, que se encuentran en qué tipo de insecticidas, lo que más usamos para matar las cucarachas y a las hormigas. Max, no sé si han escuchado, el Flag Black, que también lo usan en Estados Unidos. Todos esos compuestos tienen organofosforados y por lo tanto pueden inhibir a la enzima acetilcolinesterasa y producir todo el cortejo de síntomas que vamos a describir. Bueno, si se dan cuenta, en esta imagen vemos la fisiopatología. Esta es una imagen sacada de New England, de una revisión que hizo, donde las imágenes son más claras que el agua. Quiero mostrarles esta primera, donde dice la imagen A, donde es la función normal de la enzima acetilcolinesterasa. Esta es la hendidura presináptica. Lo que pasa es que la acetilcolina se va a eliminar. Vemos aquí, las vesículas de acetilcolina van a salir, las vemos formadas. Lo normal es que estas vesículas de acetilcolina vayan acá al receptor nicotínico y al receptor muscarínico, que puede ingresar aquí y también estar en este lado, en la neurona postsináptica. Ese es el efecto normal por el cual la acetilcolina va a actuar. Entonces, esta acetilcolina
por efecto de la enzima acetilcolinesterasa, que la encontramos acá. Esta enzima acetilcolinesterasa va a hidrolizar la acetilcolina para que se pueda volver a reabsorber y se convierta en colina y vuelva a ingresar a la neurona presináptica y poder favorecer más formación de acetilcolina. Ese es el efecto normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una intoxicación por organofosforados? Los organofosforados son estas figuras que están aquí, geométricas rojas, que ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el efecto principal de los organofosforados, tanto de los organofosforados y de los carbamatos? Los organofosforados se van a unir de forma irreversible a la enzima acetilcolinesterasa y los carbamatos se van a unir de forma reversible a la enzima acetilcolinesterasa, pero igual van a bloquear la enzima acetilcolinesterasa. Entonces se van a unir aquí y al unirse en esta zona de la enzima acetilcolinesterasa van a bloquear que la acetilcolina pueda unirse a la acetilcolinesterasa y por lo tanto no se va a hidrolizar. Y al no hidrolizarse va a haber una cantidad exagerada de acetilcolina en la hendidura presináptica. Full acetilcolina. Y esta acetilcolina, al no poderse degradar y reabsorberse nuevamente hacia la neurona presináptica, vamos a tener gran cantidad de acetilcolina. Y esta acetilcolina va a hacer que se una más a la zona de los receptores, tanto muscarínicos como nicotínicos, y por ende van a producir el efecto del síndrome colinérgico. Al actuar sobre los receptores, tanto muscarínicos como nicotínicos. Esa es la parte de la fisiopatología de la acción de los organofosforados y los carbamatos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acción por los cuales vamos a evidenciar los síntomas? Una es la intoxicación aguda, que es lo que les comento, que es el síndrome colinérgico. Y generalmente se va a dar por la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. Otro de los mecanismos de acción de la intoxicación por organofosforados es el síndrome intermedio. ¿Y qué es el síndrome intermedio? Esto se debe a que hay una disfunción de la placa neuromuscular postsináptica. Y eso se va a dar mucho tiempo después, quizás alrededor de los 15 días, cuando no se actúa de forma inmediata en lo que es el tratamiento. Y la última sería la neuropatía retardada. La neuropatía retardada se debe a que hay una inhibición de la enzima esterasa neurotóxica, que no todos los no todos los compuestos organofosforados carbamatos van a producir la neuropatía retardada. Algunos sí, y que van a ir específicamente a inhibir la esterasa neurotóxica. Aquí. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Obviamente, todo lo que va a activar los receptores muscarínicos como los receptores nicotínicos. Entonces, a nivel muscarínico, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener diaforesis. ¿Qué más vamos a tener? Miosis. Vamos a tener lagrimeo excesivo, salivación, broncorrea. El paciente va a llegar con muchas secreciones, van a escuchar muchos roncantes, crepitantes, como que si estuviera congestionado. Van a ver con cialorrea, bastante cialorrea, secreción por la boca. Incluso pueden sentir broncoespasmo también a la auscultación. También pueden encontrar al paciente con bradicardia. Otro de los síntomas muscarínicos es dolor abdominal intenso. Puede haber relajación de los esfínteres urinario, rectal. Y a nivel nicotínico, algo que es muy típico en intoxicación por organofosforados y carbamatos, es que van a encontrar fasciculaciones.
A nivel central pueden encontrar, puede el paciente llegar con una convulsión y se enmascara el cuadro, va a venir por convulsiones y no sabemos cuáles son las causas de la convulsión y es a donde tenemos que preguntar. Parte de la anamnesis nos va a ayudar a definir si el paciente ha estado en un ambiente donde pudo haberse intoxicado y no hay una causa clara de la convulsión. Una convulsión no viene sola porque sí, viene porque el paciente puede haber tenido un traumatismo encefalocraniano, una hemorragia cerebral, puede ser un aneurisma cerebral, o porque tiene un cuadro infeccioso, ¿no? Si está con fiebre y está con encefalopatía días previos, si hay rigidez de nuca, pues vamos a pensar que puede ser un paciente que tiene una infección del sistema nervioso central, ¿no? Pero si es una convulsión pura y nos dice que ha estado trabajando en la chakra o ha tenido alguna situación estresante y el paciente últimamente ha estado muy deprimido con otro tipo de ideas, es muy importante la parte de la anamnesis para poder definir y enfocar el cuadro hacia dónde estamos yendo. ¿Esta convulsión es secundaria a qué? Otra forma de hablar de lo que son la intoxicación, el síndrome colinérgico por una intoxicación aguda, aquí hay una mnemotecnia. Por ejemplo, esto es solo para los efectos a nivel muscarínico, el sludge, y el otro es el Dumbles. S de salivación, L de lagrimeo, U de relajación de esfínteres o incontinencia urinaria, D igual va con relajación rectal, de defecación, G de dolor gastrointestinal, E de emesis, el paciente puede estar vomitando también. Esos son los efectos muscarínicos para que se acuerden, ¿no? Dumbles, D de defecación, que también va a lo mismo, es otro tipo de mnemotecnia, U de relajación del esfínter urinario, M de la miosis y dolor muscular. B es lo típico que puede generar la muerte, ¿no? Bradicardia, broncorrea y broncoespasmo. Al haber bradicardia, al haber broncorrea y broncoespasmo, el paciente va a llegar con insuficiencia respiratoria, llegando a hipoxia, incluso podría fallecer, se podría ahogar en sus secreciones. E de la emesis, va a estar vomitando y también se puede broncoaspirar. El de lagrimeo excesivo y ese de salivación, cialorrea excesiva, ¿no? Aquí quiero volver a resaltar los síntomas muscarínicos, que son miosis, visión borrosa, hipersecreción tanto bronquial, broncoespasmo, diaforesis, lagrimeo, rinorrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, incontinencia urinaria y fecal, y los típicos, ¿no? Bradicardia y alguna arritmia que se podría presentar también, ¿no? E hipotensión. Dentro de los síntomas nicotínicos, lo que más resalta son las fasciculaciones y los calambres musculares, ¿no? Puede haber debilidad, parálisis de la musculatura, puede haber taquicardia, que es el lado opuesto del efecto muscarínico e hipertensión, palidez, mioclonías, y a nivel del sistema nervioso central puede haber cefalea, podemos encontrar convulsiones, ansiedad, el paciente con una agitación psicomotriz, ataxia, temblor, depresión respiratoria, incluso puede llegar a un coma por tanta convulsión. Dentro del diagnóstico, quiero resaltar la historia clínica. Siempre la historia clínica, en qué situación ha estado el paciente. Muchos dicen, no, lo encontré porque se está quejando de dolor y nos dijo que había tomado un órgano fosforado, había tomado Racumín, campeón. Entonces, ese es un carbamato. Se tomó el insecticida que teníamos allí para las plantitas, ¿no? Y ustedes ven la botella y hizo una mezcla y se tomó. ¿Cuánto has tomado? Un poquito, ¿no? ¿Cuánto es? Un vaso. Eso es cuando vienen despiertos, pero cuando no vienen despiertos y vienen ya casi ahogándose, con disnea, hipotensos, es mucho más difícil.
pero lo que nos ayuda son los síntomas que acabo de resaltar, que son los efectos tanto muscarínicos como nicotínicos, ¿no? El síndrome muscarínico, el síndrome nicotínico, que van a ser el síndrome colinérgico. Ver cómo llega el paciente, la evaluación primaria, el ABCD, preguntar siempre si hubo alguna exposición cuando estamos sin duda de qué más puede haber pasado. Y a veces, cuando es muy típico, llega el paciente el olor, porque ha vomitado y se siente el olor. Bueno, los síntomas y el olor característico, ¿no? También podemos usar como diagnóstico, ante la sospecha y vemos bastante broncorrea, cialorrea, podemos usar la atropina. Y si con la dosis de atropina vemos una discreta mejoría, pues estamos ante un síndrome colinérgico y hay que buscar qué es lo que ha generado este cuadro. Actualmente aquí en Perú no hacemos la medición de la butirilcolinesterasa en plasma, ni tampoco hacemos la medición de la acetilcolinesterasa en los glóbulos rojos. Sin embargo, eso también se usa como para detectar si es que la actividad de la enzima está viable, ¿no? Eso es parte del diagnóstico. Las complicaciones a las que puede ir un paciente con una intoxicación por organofosforados. Lo resalté anteriormente, el síndrome intermedio. Pacientes irían a síndrome intermedio si es que no se les dio el tratamiento adecuado en las primeras horas. Por ejemplo, el síndrome intermedio se va a presentar entre las 24 horas hasta las 96 horas. Hay la posibilidad de que se presente el síndrome intermedio. ¿Cómo se presenta? Debilidad de los músculos del cuello, de la debilidad de los nervios craneales. Otra de las complicaciones que puede ser es la neurotoxicidad retardada, que no todos los organofosforados la van a producir. ¿Y en qué día se presenta? Se presenta entre los 9 a 14 días, o sea, muchísimo tiempo después. ¿Cómo se presenta? Va a haber una debilidad motora distal y parestesias sensoriales a nivel de todo lo que es las extremidades inferiores. Esta neurotoxicidad, que no todos los organofosforados la van a presentar, sino solo algunos, va a recuperarse aproximadamente entre el año al año y medio. Va a haber bastante espasticidad y mucho va a influir lo que es la terapia. Podrían recuperarse, pero no todos logran hacer la recuperación completa. Muchos quedan espásticos, como dicen. Otra de las complicaciones es la pancreatitis, porque la cialorrea, el broncoespasmo, el lagrimeo, no es solo externo, también es a nivel del páncreas. Al haber mucha cialorrea se tapa y puede producir casos de pancreatitis por el exceso de secreción pancreática. Otra de las complicaciones que también se ha evidenciado son las complicaciones cardíacas. Pueden haber bloqueo auriculoventricular e incluso las prolongaciones del QT. El manejo. Lo importante en el manejo es el ABC. Siempre el ABCD en realidad, ¿no? Inicialmente, si ya tenemos una historia clara, una anamnesis clara de que el paciente ha estado expuesto a un insecticida, lo primero es la descontaminación. Ver si ha sido por vía respiratoria, ver cuál ha sido la vía, ¿no? Retirar al paciente del lugar, del ambiente, de donde estemos. Si la vía de entrada fue vía cutánea, hacer un baño, quitar toda la ropa, lavar. Y la persona que va a hacer la limpieza también tiene que estar protegida con guantes, lavar, y en lo posible esa limpieza o esa evacuación de esa persona que está expuesta y el lavado tiene que ser rotativo, no puede estar mucho tiempo allí, tiene que turnarse con otro, cambiar para que no se contamine también. Si es por vía digestiva, se sugiere el lavado gástrico y también podríamos usar el uso de carbón activado. El lavado gástrico dentro de las 2 a 3 horas de haber ingerido el insecticida, ¿no? Y el carbón activado a una dosis de 1 gramo por kilo. Nunca, pero nunca se debe de dar leche al paciente o aceite.
¿Por qué no aceite ni leche? Porque, a ver, el aceite es grasoso, y entonces este insecticida es liposoluble. Y al meterle aceite al paciente vamos a favorecer más su absorción. Y lo que no queremos es que se absorba. Entonces, darle aceite es contraproducente. Si en algún momento, algún día escuchan eso, explíquenle las razones, que ahora ya lo tienen claro, y no, nunca, pero nunca dar ni leche ni aceite. Lo otro es el ABCDE, ¿no? Ver cómo está la vía aérea. Si la vía aérea ya está comprometida y el paciente tiene abundantes secreciones, cialorrea, y el patrón respiratorio es malo y está con hipoxia, con una saturación en 60, con una presión límite en 7,4, 8,4, no voy a esperar, lo tengo que intubar porque sé que tiene mucha cialorrea y se me puede hacer una hipoxia en paro respiratorio. Protegemos la vía aérea, hacemos la estabilización hemodinámica a su vez, como está la presión arterial, le colocamos 2 vías, le ponemos el chorro de volumen, le podemos colocar vasopresores, y si es que no es suficiente con eso, a pesar de haberle colocado atropina, pues va a ser necesario colocarle soporte ventilatorio, ventilación mecánica. ¿Y qué medicación usamos para esto? De cajón la atropina. ¿Por qué la atropina? La atropina, su efecto es un efecto competitivo con los receptores muscarínicos. Entonces la atropina va y se adhiere a los receptores muscarínicos. Y al juntarse a los receptores muscarínicos, evita los efectos de la acetilcolina, porque ya no se va a lograr adherir a los receptores muscarínicos y por ende van a bajar los efectos, ¿no? Ya no va a haber broncorrea, ni cialorrea, ni nada de eso. Y la dosis indicada de la atropina es de 1 a 5 miligramos por cada 5 a 10 minutos, hasta lograr que el paciente se torne con la lengua seca, los ojos secos. Podríamos también ayudarnos con lo que haya midriasis, con las pupilas. Cuando ya tengamos una dosis, por ejemplo, llegamos a usar unas 100 ampollas para lograr ese efecto en el paciente, el 5 a 10% el 10 a 20% del volumen, por ejemplo, de las 100 ampollas, vamos a usar para dejar en infusión, en infusión con 250 de cloruro de dextrosa, para que el mantenimiento se haga en 24 horas y no se vuelva a presentar nuevamente esos síntomas muscarínicos. A ver, y otro de los medicamentos que vamos a usar son las oximas. El efecto de las oximas es que va a reactivar la acetilcolinesterasa. Y obviamente esto del efecto reversible se da más en los pacientes que tienen una intoxicación por carbamatos, ¿no? Va a eliminar el grupo fosfato de la acetilcolinesterasa y por ende va a ser más efectiva la acetilcolinesterasa. Las oximas se deberían de usar dentro de las primeras 6 horas y es ideal para evitar que se dé la neuropatía retardada. Entonces, ayudaría mucho que a todos los pacientes que tengamos no solo usar atropina, sino ayudarnos de los efectos de las oximas, como por ejemplo la pralidoxima y la obidoxima. Aquí tenemos pralidoxima y la dosis es 1 a 2 gramos endovenoso. La obidoxima se puede dar en 250 miligramos endovenoso en bolo. Otro de los medicamentos que también podríamos usar son las benzodiazepinas. ¿Y por qué? Porque recuerden que el paciente viene convulsionando, no podemos dejarlo convulsionando, entonces tenemos que hacer uso de las benzodiazepinas. Puede ser diazepam, lorazepam, para controlar ese efecto de las convulsiones, porque nos podríamos ir en un estatus convulsivo y el paciente podría incluso fallecer o quedar en coma, ¿no? Que es lo que no queremos. Y bueno, ahí se terminó. No sé si tenemos alguna pregunta. Hemos hecho un récord. Hola. Doctora, disculpe, ¿podría repetir en qué favorecen las oximas, por favor? Ya, las oximas lo que van a hacer es
reactivar la acetilcolinesterasa. Entonces, al reactivar la acetilcolinesterasa, va a favorecer que se degrade la acetilcolina. La va a hidrolizar y por ende se va a reabsorber, se va a hidrolizar la acetilcolina y va a reabsorberse la colina para que se pueda formar más acetilcolina en la neurona presináptica y no siga en la hendidura presináptica, ¿no? Doctora, ¿y cuáles son las vías de absorción de los órganos fosforados y los carbamatos? ¿Perdón? ¿No te Las escuché? vías de absorción de los órganos fosforados y carbamatos. De ambos, las vías de absorción son inhalatoria, son inhalatoria o respiratoria, vía oral, vía cutánea. Y esos son los mecanismos por los cuales también se pueden infectar. En ambos se da. Recuerde que la mayor parte de intoxicaciones, y la quiero creer también así, es porque, bueno, se equivocaron, ¿no? Cogieron una cosa por la otra, por error, por mal cuidado, ¿no? Por contaminación, por así decirlo. Listo, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? El grupo Grace, preguntas, ¿tienes alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? No, doctora Nali, más bien muchas gracias por su presentación. Doctor, una pregunta. Con respecto a las oximas, mencionó que se puede utilizar cuando es intoxicación por carbamatos o órganos fosforados. No, las oximas se deberían de utilizar en general, porque el efecto de las oximas es que va a reactivar la acetilcolinesterasa de alguna u otra manera, y lo ideal es usarlas dentro de las primeras 6 horas de la intoxicación, para que no podamos tener posteriormente la neuropatía retardada, que es uno de los efectos que se va a presentar más o menos entre las 24 a 96 horas, ¿no? Muchas gracias. Es lo ideal usarla. Lo ideal, si tuviéramos las oximas, las usamos dentro de las 6 primeras horas, sí o sí. Obviamente va a ir mejor a aquellos pacientes que tengan una intoxicación por carbamatos, porque la unión es reversible. En cambio, con los organofosforados, no, pero sí podría ayudar en su efecto, ¿no? Porque va a intentar activar de alguna manera a aquella acetilcolinesterasa que esté por allí rondando. Doctora, por favor, ¿podría volver a explicar la parte de fisiopatología, por favor? El cuadrito. El dibujito. Por favor. Aquí está. A ver. ¿Dónde? ¿El efecto normal o el efecto del órgano fosforado? Del órgano fosforado. Ya. Ya. A ver. En la neurona presináptica, vemos aquí están las vesículas, y esta vesícula tiene la acetilcolina. Para poder eliminar a la hendidura sináptica, aquí, ¿qué va a pasar? Se van a abrir la vesícula y se va a degradar la acetilcolina. Sale la acetilcolina. Ahí están las imágenes. Sí las logran ver, ¿no? Son esas bolitas moradas con amarillas. Sí. Sale la acetilcolina al espacio, a la hendidura sináptica. Sale y después la acetilcolina en su vía normal se va a unir a todo lo que encuentra, a todos los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. Recuerda que también que en la neurona presináptica también hay receptores muscarínicos y nicotínicos, o sea, va a actuar a nivel presináptico como a nivel postsináptico. Eso es lo normal.
Y vamos a tener también a la enzima acetilcolinesterasa, que cuando vea que haya mucha acetilcolina, va a ir y la va a degradar. Aquí está. Esta celeste es la acetilcolinesterasa. Se va a unir a la acetilcolina y la va a hidrolizar. Es como que la va a dividir. La va a dividir en círculo rosado y círculo naranja. Al hidrolizar a la acetilcolina, se va a convertir y va a entrar nuevamente a la neurona presináptica para formar más acetilcolina. La va a hidrolizar en colina y acetato. Y el acetato también va a poder ingresar nuevamente solo a la neurona presináptica para poder formar después la acetilcolina. Eso es lo normal, ¿ya? Entonces, el organofosforado, que es lo peligroso, lo grave, y tanto el carbamato, que es esta figura geométrica que vemos aquí, que está en rojo. Recuerden, el efecto del organofosforado es bloquear la enzima acetilcolinesterasa. Entonces, este organofosforado va a venir aquí y va a bloquear a la enzima acetilcolinesterasa. Al bloquear a la enzima acetilcolinesterasa, la va a hacer no funcionante, no va a trabajar. Entonces, al no poder trabajar la acetilcolinesterasa, va a hacer que la acetilcolina se encuentre en mayor cantidad dentro de la hendidura, en el espacio presináptico, allí, postsináptico, perdón. Ahí, en ese espacio vamos a tener la acetilcolina en gran cantidad. Y al no poderse hidrolizar, esta acetilcolina va a ir a todos los receptores muscarínicos y nicotínicos y van a hacer el cortejo de síntomas del síndrome colinérgico, tanto síntomas muscarínicos como síntomas nicotínicos. Y quiero recalcar que los organofosforados tienen la unión a la acetilcolinesterasa de forma irreversible. O sea, se van a pegar y difícilmente se va a poder separarlas. Y los carbamatos, la unión del carbamato a los organofosforados es de forma reversible. Así se podrían soltar. Ese es el efecto. ¿Quedó claro? Sí, No recuerdo. claro, doctora. Muchas gracias. Listo. Bueno, chicos, creo que ya no hay más preguntas. Espero que haya quedado claro. Y bueno, suerte en su examen para que ya no tengan que estudiar. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora. Listo, Gracias. adiós, gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.